En cualquier caso, quiero agradecer a los organizadores de este congreso el darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes en nombre de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al cual represento en este evento, para hablar de un tema que es importante, que no es más que el sistema organizativo mundial de trasplantes, aunque realmente yo voy a decir algunas generalidades simplemente y un poco situar cuál es la posición en el mundo en este momento, porque mis colegas van a explicar modelos concretos que se están aplicando y que están aplicando con mucho éxito. Y cuando hablamos de sistema de trasplantes en todo el mundo, hay dos palabras que me gustaría resaltar. Por un lado, organización, y por otra parte, global. Y esto es lo que tenemos. ¿Es necesaria realmente una organización de trasplantes en cualquier país del mundo? Si la pregunta es esa, la respuesta es sí, es necesaria una organización. Es absolutamente imprescindible que exista una organización. Pero si la pregunta es, ¿esta organización tiene que ser la misma en todo el mundo? ¿Tiene que ser de las mismas características, hechas de la misma manera? La respuesta, desde mi punto de vista, sería no. Las organizaciones pueden funcionar más o menos, hay organizaciones que funcionan mejor y suelen ser, como veremos luego, modelos que podamos copiar, pero no pueden ser extrapoladas a realidades distintas en todo el mundo. No es lo mismo una organización en Brasil que en el Congo o que en la India. Recursos sanitarios, recursos no solamente sanitarios, sino la ideología o la idiosincrasia propia de estos países hace que el modelo tenga que ser distinto. Entonces, una organización sí, global probablemente no. Probablemente no, se aparecerá, pero no será la misma. Si echamos un vistazo a qué está sucediendo con los trasplantes en el mundo en los últimos años, podemos ver que el año que hemos cerrado, el año 2012, que es el último que tenemos datos, se han realizado 114.000 trasplantes en el mundo, lo cual es una cifra importante, significa un incremento de casi un 2% con los años anteriores. Cada año hay un poquito más de trasplantes, pero desgraciadamente esto supone solo el 10% de los trasplantes que serían necesarios. Y esa poca oferta de órganos para nuestros pacientes inevitablemente conlleva el que aparezcan situaciones tan desagradables como esta, de la cual esta tarde hablaremos, que se refiere al trasplante, al turismo de trasplantes y al tráfico de órganos, que, como digo, esta tarde hablaremos un poco más en extenso. Como decía, organización sí. ¿Y qué tipo de organización? Y cuando uno pregunta a diferentes países en qué está basada vuestra organización, hay algunos que nos dicen está basada en un modelo legal, dependiendo de la legislación que tengamos haremos un modelo u otro, y básicamente este modelo legal casi siempre tiene que ver con el consentimientos, lo que se haya denominado el opt-in, el consentimiento presunto o el consentimiento que uno tiene que salirse del sistema. Es un sistema organizativo relativamente débil desde mi punto de vista, basándolo solo en ello, pero es un requisito, como veremos, absolutamente imprescindible. De hecho, esta legislación está presente en casi todos los países del mundo. Este es un mapa de todos los países del mundo en el cual se ve que prácticamente todos los países, exceptuando una pequeña parte de África, tienen un sistema legislativo que se refiere a trasplantes, más o menos complejo, más o menos desarrollado, pero esa primera opción la tienen. El segundo punto que podemos hacer es, ya no es una organización basada en una legislación, sino orientada a qué tipo de donante. Y aquí es claro, donante vivo, donante cadáver. Tampoco me parece que pueda ser el marco solamente orientado a un tipo de donación o a otro tipo de donación. Pero es verdad que esto es una realidad y aquí ya las diferencias empiezan a ser más importantes. Estos son los datos que existen en este momento sobre esos 114.000 trasplantes realizados el año pasado. Ven que en la región de las Américas, el año pasado el 34%, el último año el número de trasplantes de donante vivo es un 34%, lo cual es mucho y desde mi punto de vista preocupante. Pero si nos trasladamos a otras realidades como el Medio Oriente o lo que para una de las regiones de la OMS es el Sur Pacífico, vemos que eso corresponde al 94% de todos los donantes. Esta realidad es distinta y con esta realidad el sistema organizativo tiene que ser distinto y tenemos que enfocarlo de forma distinta. Y por último,
otro de los aspectos que siempre se contempla es: voy a hacer una organización en función de una estructura organizativa propia del sistema sanitario de mi país. Hay países donde existe medicina privada solo, otros donde hay medicina pública solo, otros donde conviven ambos sistemas o sistemas mixtos. Y luego, ¿quién va a dirigir el trasplante dentro de este sistema? ¿Va a ser una estructura supranacional y va a coordinar todo el país? ¿O va a ser una estructura, como luego supongo que el colega norteamericano nos explicará, basada en lo que se ha denominado las OPO, estructuras más regionales, más incluso locales de ciudad, etcétera? Todos son válidos. Esto es un mapa del mundo de aquellos países. Los países que están en morado son aquellos países que tienen estructura de algún tipo de trasplantes y donación. El resto no tiene ni siquiera una estructura consolidada de trasplante y donación. Gracias. ¿Qué propone la OMS? La OMS lo que propone es una estructura que funcione. No abogamos por ningún tipo de estructura nacional, queremos una estructura que funcione con un único objetivo que salió de la Resolución de Madrid, que es el paradigma de la autosuficiencia. La autosuficiencia solamente es un concepto bastante sencillo, en el cual está basado en que cada país articule los mecanismos y la estructura necesaria para dar respuesta a las necesidades de trasplantes de su propia población con sus propios recursos, sin tener que recurrir a agentes externos. Este esquema está basado en 4 puntos fundamentales. 1. Fundamental. Una decisión gubernamental, el apoyo político y el apoyo gubernamental y la decisión estatal y gubernamental de que exista una estructura de trasplantes. Estructura de trasplantes que empieza desde sus primeras fases, empieza desde la prevención a todos sus niveles, prevención, para llegar a la última fase del fallo orgánico, que es la respuesta con un trasplante. En otras palabras, lo que estamos buscando es que se disminuyan las necesidades y, disminuidas las necesidades, podamos ser capaces de completar esas pacientes restantes con un aumento en los sistemas de donación. Y para ello tiene que estar involucrada la sociedad. Toda la sociedad tiene que estar involucrada, y los denominados en inglés stakeholders, que son las personas, sociedades, instituciones, personas relevantes que puedan contribuir a este proceso de disminuir necesidades y aumentar los trasplantes, tienen que estar, por supuesto, involucrados. Pero esto tiene que ser hecho a nivel local y estudiado a nivel local. No todos los países son iguales, no todos los países tienen los mismos recursos económicos, de tal manera que el diseño de esta autosuficiencia tiene que ser hecha exclusivamente a nivel de cada país, conociendo cuál es su realidad. Y, por supuesto, la OMS no puede dejar de decir que este programa organizativo esté basado en los principios básicos del programa de donación, los Guiding Principles de la OMS, que básicamente se resumen en donación altruista, con consentimiento del paciente, con una potenciación de los programas de cadáver en lugar de vivo, protegiendo al vivo, y con una distribución equitativa de estos órganos. De tal manera, y voy a concluir enseguida, que los requerimientos básicos es fundamental soporte gubernamental, y una vez el soporte gubernamental, que conlleva necesariamente un marco legislativo. Los gobiernos respectivos son los responsables de que exista un marco legislativo que clarifique la determinación de la muerte no solo a los profesionales, sino a la sociedad, que opte por el tipo de consentimiento que ellos consideren más oportuno con su realidad social. Consentimiento opt-in, opt-out, es igual. Pero en su responsabilidad está el proteger al débil y evitar en lo posible el tráfico de órganos. Y con estas premisas luego habrá unos requerimientos regulatorios que velarán por un registro adecuado, un seguimiento de los donantes, un registro de los trasplantes, un seguimiento del donante vivo y, por supuesto, unos requerimientos operacionales con una estructura que sea capaz de llevar a cabo una biovigilancia de esos trasplantes, unos requisitos mínimos para establecer los programas, etcétera. En resumidas cuentas, no existe una única fórmula para una estructura de trasplantes única. Esta estructura debe
hacerse el diagnóstico localmente, cada país lo debe hacer, y en función de su propia realidad, el desarrollarlo. Es verdad que es bueno tomar como referencias aquellos programas que funcionan y siempre es útil copiar a aquellos que están funcionando, y hoy tendremos un buen ejemplo aquí. Esta es la estructura del mundo, de qué está pasando con los trasplantes, y aquí las cosas sí cambian. Sí cambian, son programas que se han desarrollado. Hay países por encima de 25 donantes por millón y otros que no llegan a 2 donantes por millón, incluso a ningún donante por millón. Pero las cosas están mejorando, y solamente 3 diapositivas finales para decirles lo que ha pasado en los últimos 4 años. Hemos pasado de 22.000 donantes cadavéricos en el mundo a 26.000, es un avance muy significativo, pero esto no ha sido homogéneo, ha sido fundamentalmente en aquellos países que han tenido capacidad de cambiar y de innovar. Y si se fijan en esta diapositiva, ven que Croacia ha pasado de 18 donantes por millón a 34 donantes por millón en menos de 4 años. Simplemente ha aplicado un modelo después de un análisis en su país y les funciona. ¿Qué ha pasado en Eslovenia? 18 a 23. Está pasando en Brasil. ¿Dónde tengo Brasil? Aquí. De 7 a casi 13 donantes por millón globalmente en el país. Han aplicado una estructura, la están desarrollando y está funcionando. Pero no hay que conformarse con quedarse aquí. Probablemente esto no es suficiente. Hablábamos solo el 10% de las necesidades. Hay que ir cambiando y cambiando continuamente y adaptándolo a la realidad. De hecho, ya lo decía Winston Churchill, que mejorar es cambiar, pero para ser perfecto hay que estar permanentemente cambiando. Hay que permanecer constantemente adaptándolo a nuestro modelo. Nada más, muchas gracias, obrigado.